Ok, muy buenas noches chicos, ahora sí. El día de hoy vamos a realizar, estamos comenzando con lo que son las asesorías nuevamente, el tema número 1, ok, que es referente a origen de la vida y teorías evolutivas. Mi nombre, en este caso lo pueden ver, ya me presenté, soy Diego Franco, que los voy a acompañar durante todo este ciclo. Entonces, el índice, en este caso vamos a ver qué es la vida, teorías del origen, teoría endosimbiótica, teorías evolutivas, clasificación y bueno, por último la referencia. Ahora, primero, ¿qué es la vida? Vamos a ver. Creo que es una pregunta que, si en este caso ustedes han estado o han llevado biología en el colegio, les han explicado de diferentes maneras. Y aquí vamos a realizar esto. ¿Qué nos comenta? ¿Qué nos comenta sus docentes? La vida es la capacidad que tiene un ser donde puede nacer, crecer, metabolizar, reproducirse y responder ante estímulos y finalmente morir. O sea, es lo que usualmente nos pasa a todos. A todos. Todos nacemos, todos vamos a crecer, todos tenemos un metabolismo dentro de nuestro organismo, todos nos vamos a reproducir, vamos a tener nuestros hijos alguna vez más adelante, respondemos ante estímulos y finalmente terminamos muriendo. A lo largo de las sucesivas generaciones e incluso se ha ido evolucionando. ¿A qué me refiero con esto? Todos evolucionamos. De aquí a 20 años podemos evolucionar. Tenemos un ejemplo. No recuerdo muy bien el curso, pero ustedes han visto acerca de que antes éramos Homo neanderthalensis, mucho antes éramos Homo erectus. Si seguimos la línea o avanzamos, tendríamos a los Homo sapiens. Creo que cuando yo estudiaba, en este caso para prepararme, era Homo sapiens sapiens, pero creo que ahora se establece Homo sapiens. Eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces, somos un ser que ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo. Hemos mejorado. Capaz antes no teníamos creencias, ahora tenemos las creencias. Antes no sabíamos cómo hacer materiales, ahora lo hacemos sencillamente. Y el ser vivo, digo, ¿qué significa? Es cualquier sistema químico capaz de transferir su información molecular a través de la autorreproducción y evolucionar. ¿Ok? Que esto lo iremos viendo más adelante. ¿Qué me interesa en sí que ustedes sepan para ser vivo? Las características. ¿Ok? Las características son muy importantes. Este de aquí, te remarco. Les aviso, yo cuando pongo características para algo, no, perdón, características, le pongo asterisco a algo, es porque es muy importante y por ahí capaz lo habré visto en un examen. Lo he visto, pero no les voy a decir que siempre. ¿Ok? Las características de ser vivo son irritabilidad, movimiento, organización y reproducción. ¿Ok? Y reproducción. Primero tenemos a irritabilidad, que en este caso llega a ser la más importante porque también son preguntadas y nos suele pasar diariamente. Es la respuesta ante un estímulo. Diego, ¿a qué te refieres con respuesta ante un estímulo? Muy sencillo. Mi ejemplo clásico, siempre lo voy a poner porque es que todos lo podemos entender. Tú estás calentando tu agüita en tu tetera. Vale, perfecto. Lo pones en tu cocina y empezó a sonar, ¿no? Empezó a silbar. Nuevamente tú vas a apagarlo y tú de casualidad, tu brazo choca con la tetera caliente. Tú no te quedas ahí paradito, ¿no? Tú no te dices, ok, me quedo acá nomás y no pasa nada. No, sino tu cuerpo casi inmediatamente lo quitas, ¿no? Porque, ¿qué cosa? Sentiste un estímulo. Tú estás respondiendo ante un estímulo. Eso se le llama irritabilidad. ¿Ok? Como tu cuerpo, en este caso, tus nervios reaccionaron, subió inmediatamente toda la información y bajó en nanosegundos, es por eso que tú puedes quitar. A eso se le llama irritabilidad. Y es un ejemplo que ha venido muchas veces, no en examen, sino similares. ¿Ok? También el movimiento es bueno, lo sabemos, todos los seres vivos podemos movernos, todos nos podemos agrupar, nos podemos organizar. ¿Esto dónde se ve? Muy sencillo en su ciclo, que ustedes son, me imagino, algo de 300. Algunos de ustedes tendrán el grupo de 10, algunos solamente son grupo de 3, son grupos de 5, otros capaz les gusta estar en mancha, grupo de 20, y ven cómo nosotros nos podemos ir organizando. Y por último, que es la reproducción, que saben a lo que me refiero y que ustedes todavía no lo deben hacer para que caigan su carrera. ¿Ok? Listo. Entonces, esas son las características del ser vivo. ¿Alguno tiene alguna duda con eso? A ver, aquí nuevo les digo, si no tienen ningún tipo de duda, solamente me pueden reaccionar y estaríamos perfectos. ¿Ok? Reaccionan y estaríamos todos correctos.
Vale, perfecto. Estamos bien hasta ahí. Entonces, sigamos. Ahora, las teorías del origen de la vida, ustedes lo deben saber, vamos a tener varios. ¿A cuál? Aquí tenemos, lo he tratado de agrupar de esta manera. Primero, tenemos la teoría del creacionismo, que, o mejor vamos a mencionar, los tipos de teorías son creacionismo, generación espontánea, panspermia y origen químico de la vida. Este cuadrito en sí les va a servir a ustedes para, como un resumen, yo lo diría, siempre lo he dicho, este cuadrito es su resumen de la clase total. Yo les podría explicar toda la clase con este cuadrito. Estas son las palabras claves que a mí me gustaría que se aprendan. En la teoría del creacionismo es el inmovilismo de las especies. En la teoría de la generación espontánea es materia inerte. ¿Ok? Materia inerte. La teoría de la panspermia es el sistema solar y la teoría del origen químico de la vida es la atmósfera primitiva. Aquí vamos a poner un poquito de imágenes. En la de creacionismo tenemos que relacionarlo con un mundo que ya lo iré explicando. En la de la generación espontánea también tenemos aquí la carnecita, en este caso, la teoría de la panspermia, lo que es con el sistema solar, y la teoría del origen químico de la vida, podemos apreciar aquí la atmósfera primitiva. Entonces, con esto, todas estas teorías es las que vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. Como primera parte tenemos la teoría del creacionismo. Ahora sí, miren. ¿Qué nos comentan acerca de esa teoría? La vida fue creada por una fuerza divina. Palabra clave, fuerza divina. ¿Ok? Fue creada por una fuerza divina. No hay evolución y todo permanece fijo. Aquí vamos a encontrar lo que es el inmovilismo de las especies. Diego, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Mira, muy sencillo. Aquí, como siempre hago énfasis, un paréntesis. Chicos, aquí lo que voy a hablar es netamente biología. No se mete con ningún tipo de creencia. ¿Ok? Lo que digo no se mete con ningún tipo de creencia para que nadie se sienta ofendido. Es lo primero que quiero aclarar. Siempre lo he dicho en todas las clases. Ahora sí, sigo. En este caso, tengo lo que es, acerca de la teoría del creacionismo, una fuerza divina. Imaginemos, todos sabemos, o la Biblia, me puedo equivocar, ¿ok? Que tuvimos a Jesús, o a Dios en este caso, que creó la tierra. Entonces, Él es un ente divino. ¿Entienden? Él es un ente divino que creó la tierra. Por ende, en la Biblia está escrito que hubieron, si no me equivoco, 3 días, ¿no? 3 días que se fueron añadiendo cosas de construcción. Entonces, yo lo voy a asimilar de esta manera para que ustedes lo puedan aprender así. Aquí voy. Entonces, imaginemos, el primer día, Dios dijo que se cree, no sé el orden, que se cree en lo que es la naturaleza. Va, se creó. El segundo día que se creen, no sé, las ciudades. Se creó también. Y el tercer día, lo que falta. Ahora, chicos, con este ejemplo que les estoy tratando de decir, ¿ustedes vieron que capaz hubo alguna persona que puso un primer ladrillo? ¿A qué te refieres con primer ladrillo? O sea, que hubo una persona X que construyó su casa, puso el primer ladrillo, empezó a construir su cemento, todo, y lo pintó y tiene su casita. Creo que no, ¿no? Entonces, como no hubo el movimiento de una persona en sí, no hubo alguien que esté capaz haciendo la Torre Eiffel, sino que todo fue creado, llamémoslo así, con un chasquido, es que se creó todo esto. Y es por eso que se le llama inmovilismo de las especies. No hay un movimiento, ¿ok? No hay un movimiento. Esta fuerza divina lo creó todo. Es como que si él pidiera que se cree todo y ya está creado. Por eso les digo, tienen que tomar bastante el ejemplo de poner un primer ladrillo, una construcción. Ahora, yo lo trato de asimilar con esta escena sin caso han visto Avengers. Si ustedes han visto esta película, sabrán que esta parte de cuando Tony Stark salva el mundo, simplemente hace el chasquido y ¿qué sucede? Todas las personas aparecen de la nada. ¿Ok? Todas las personas vuelven a aparecer, las construcciones, todo se pone bonito, todo. Eso fue con un solo chasquido. Entonces, ¿tú viste que él hizo algún esfuerzo, fue a traer las personas donde estaban atrapadas, pónganla así, hacia algún lugar, las trajo? No, con ese simple chasquido hizo que todos volvieran. Al igual, si han visto la película, me pueden guiar, Thanos también hizo este chasquido y desapareció a la mitad de la población. Es lo mismo con creacionismo. Hago un chasquido y pónganse, que se construye una ciudad. No hubo una persona que puso ese ladrillo para poder construirlo.
por eso no hubo un movimiento. Por ende, se relaciona a lo que es inmovilismo de las especies. ¿Ok? Listo. La teoría de la panspermia. Esta va a ser planteada por Augusto Arrhenius. ¿Ok? Por el famoso Arrhenius, que seguramente lo habrán escuchado en lo que es su tabla periódica, y nos comenta que la vida en la Tierra se habría propagado de un sistema solar a otro por medio de esporas. Yo trato, o a mí me gusta que lo relacionen de esta manera. ¿Ok? Que lo relacionen de esta manera. Es como la vida surge fuera, la vida surgió del espacio. O sea, alguien del espacio tuvo que caer acá para que pudiera surgir la vida. Tenemos el ejemplo de los dinosaurios. ¿Ok? ¿Qué pasaba? En este caso cayó el meteorito y empezó la vida, ¿no? Cayó el meteorito, destruyó a todos los dinosaurios y recién empieza la vida. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son estos meteoritos, pero se relaciona con lo que son esporas. ¿Ok? La teoría de la panspermia se relaciona con lo que son las esporas. Mediante esas esporas fueron transportadas. Ahora, vamos a hablar acerca también de la tercera teoría, que es de la generación espontánea. ¿Qué nos indica? La vida aparece de una manera espontánea, Diego. Y es algo que les voy a hacer énfasis. Siempre, pero siempre, guíense del título. Está hablando generación espontánea. Entonces, capaz por ahí, el tema o lo que Diego me va a explicar es que puede surgir espontáneamente, ¿no? Puede haber algún material ahí y surge. Miren, la generación espontánea nos habla de que la vida aparece a través de la materia inerte. ¿Cómo es esto, Diego? O sea, tú dejas algo, lo dejas un tiempito y aparece algo, apareció vida. Y es aquí donde en estos años, entre 1600, apareció que es Francesco Redi. Él dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Ok? Yo no me encuentro de acuerdo con esto, están locos las personas que están hablando, porque habían varias teorías, ¿ok? Varias personas que murmuraban, como siempre el chisme. Y ustedes saben que el chisme, conforme pasa de persona a persona, se hace un telefonito mejorado. ¿Qué decían? Pongamos, voy a poner el nombre de algunos de sus compañeros. Miren, tenemos aquí a Rodrigo, un ejemplo. Rodrigo está en los años 1600 y iba al mercado siempre. Iba al mercado y siempre veía una señora que tenía lo que es, en este caso, se me fue el nombre de esto. Mm, Tenía su frasco, perdón. Tenía su frasco y siempre había una carne adentro. El primer día lo vio, simplemente pasó. Al siguiente día vuelve al mercado. Y él ve que entran moscas en esa carnecita y no ve nada raro, ¿no? Tranquilo está. Va un tercer día. En el tercer día, él se da cuenta y él se acerca y ve que encima de esta carne aparecieron gusanos. Y él se queda impresionado. Él esto le dice, Rodrigo le va a decir esto a Axel. Axel, mira, yo he visto que de la carne surgió vida. Vi que hay gusanos, aparecen, se están moviendo, es vida. Y Axel le comienza a decir a Juan, Juan, mira, yo he visto, me contó que hay vida en el esto. Si yo dejo carne, va a surgir vida. O si tú dejas algo, va a surgir vida. Y así le va contando a Ivonne, le va a contar a Andrea, a Naomi y a todos. Y el chisme se hace masivo. Todos empiezan a hablar del tema. Y obviamente, tú me puedes decir, Diego, pero ¿cómo no van a saber que de las moscas hay gusanos? Chicos, te estoy hablando del año 1600. En esos años todavía ni sabían acerca de eso. No sabían que las moscas podían dejar sus huevitos. Como ustedes saben, si ustedes saben que si ustedes dejan carne en su cocina, a los días se para una mosquita. ¿Y qué te dice? Ya no lo comas. ¿Por qué? Porque ya dejó, ya se paró y deja sus huevitos. Y obviamente cuando tú ingieres esa comida, estás ingiriendo también los huevitos de la mosca. Por eso te explican a todos que no comas cuando ya se paró la mosca encima. Entonces, Francesco Redi se dio cuenta de este rumor. ¿Y qué hizo? Voy a tratar de refutarlo. Él dijo, todos están locos. Y él dijo, ya, ok, como primera parte voy a poner una gasa, voy a tapar, voy a hacer lo mismo, voy a dejar la carne, pero voy a poner una gasa. ¿Cuál era lo curioso? Ustedes saben, cuando tú dejas una comida al aire, a los días empiezas a sentir el olor. Ya, este olor que emitía, las moscas se podían imparar sobre ellas. Y como sentían este olor, dejaban sus huevitos encima de la gasa. O sea, un problema fue el olor. Dijo, ok, voy a ser más drástico, dice Francesco Rey. Que dice, voy a ponerte, te dice un pergamino, pero llamémoslo una tapa. Tu tapa. Le pongo una tapa. Tú sabes que de ese frasco con una tapa el olor no va a salir para nada, a menos que tú lo abras y lo tienes diáfano. Sale todo el olor tremendo. Pasó un día, pasó 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y Francesco Redi dijo, mire,
La carne está igualita. Ha pasado una semana y yo no veo ningún tipo de vida. Esa sí que se encarga de cosa, de refutar a aquellos que decían que la vida aparecía de la materia inerte. Y Diego, ¿cuál es materia inerte? En este caso se le llama materia inerte a lo que es el pedazo de carne, que puede ser cualquier otra cosa. Tú puedes dejar pescado, tú puedes dejar carne, puedes dejar pavo, cerdo, todo lo que quieras y la mosca sabes que se va a parar encima. ¿Me pudieron entender esa parte o tienen algún tipo de duda? A ver. Axel me dice que todo está correcto. Juan me dice, ambos Juan me dice que está correcto. Rodrigo y Ariana también me dicen que está correcto. Vale, entonces sigamos avanzando. Entonces, pasó un poquito más de tiempo. Y como saben, hasta el día de hoy, ustedes aún así le digan la verdad. Un ejemplo, tú aún así le digas a tu amigo, la Tierra es redonda, siempre van a haber opositores. No, algunos te dicen, no, los terraplanistas, la Tierra es plana. A pesar que está demostrado, la Tierra es plana, como siempre. Entonces, aquí aparece lo que son dos personitas que vamos a encontrar. ¿Qué nos dice? John Needman, ok, John Needman, a ver, voy a ver si dejé esto aquí, no está, no hay problema. John Needman nos comenta o dijo, ok, yo voy a hacer mi caldito, ok, yo voy a hacer mi caldito, lo caliento, ¿por qué? El pensamiento en ese momento era que si tú calentabas tu comida, se moría todo el microorganismo. Como ahora, ¿no? Tú calientas tu agua, ¿por qué? Para que no tenga ningún tipo de bacteria, no tenga nada, perfecto. Entonces, él calentaba su caldito, como ven aquí, lo dejaba enfriar, pero al rato veía que cambiaba de color, veía cosas ahí adentro. Y decía, y comenzó el chisme nuevamente. Juan, mira, calenté mi caldo, lo dejé un rato y apareció vida. Se cambió de color. Ivonne, te cuento, mira, cambió de color nuevamente. Y la misma relación. El chisme empezó a correr por ahí. Pero lo que hizo aquí, llegó Lázaro Spallanzani. ¿Qué dijo él cuando escuchó este rumor? No, yo ya he escuchado o yo he leído acerca de Francesco Redi. Yo he visto que Francesco Redi ya refutó, ya dijo que la vida no te aparece de la nada. Tiene que haber algo que explique para que la vida aparezca. Y dijo, voy a hacer lo mismo que tú, Nidma. Voy a calentar mi caldito, pero voy a hacer la única excepción y lo que me hizo mi amigo Redi, lo voy a tapar. Vale, ¿qué dijo entonces? Lo tapó y dejó un tiempo y le logró demostrar a Nidman que no creció ningún tipo de microorganismo, ¿ok? Que no logró crecer ningún tipo de microorganismo. Y para demostrarle aún así, le dijo, vale, perfecto, lo voy a abrir. ¿Y qué pasó? Lo abrió, pasó unas horas y el caldito cambió de color, vio microorganismos. Para eso, aún no tenían la idea de por qué sucedía esto, ¿ok? No tenían esa idea, no estaba claro en realidad. No podían explicar por qué cambiaba de color, pero sí demostraban que la vida no surgía de una materia inerte, de cualquier cosa. Eso es lo que quisieron llevar gracias a esta disputa entre Needman y Spallanzani sobre el caldo de cultivo. ¿Ok? Listo. Ahora, a ver, espérense aquí. Voy a tratar de... Ahora, ahí me escuchan, ahí me escuchan bien, chicos. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me confirman? Sí, vale, perfecto. Me quité los audífonos. Listo. Entonces, ahora sí vamos a seguir. Y es por eso, algo que me olvidé comentarles, es por eso que estas teorías, como pueden ver, se han ido refutando y no son las más aceptadas hasta el momento. Como pueden ver, la teoría de la generación espontánea no se aceptó. ¿Por qué? Porque lo supieron refutar. O sea, no existió. La teoría, al igual de la panspermia, hay algo que les puedo decir, chicos. Hay avances, al día de hoy, hay avances que se están estudiando que dicen que las bacterias o las arqueobacterias se dice que pudieron sobrevivir, ¿ok? Pudieron sobrevivir a esto. Pudieron sobrevivir del meteorito y es como que se le está dando un poquito de énfasis al día de hoy. Están haciendo bastantes avances, investigan sobre esto que ya tienen en el espacio y es una probabilidad muy pequeña de que la vida haya podido surgir por algo del espacio, pero todavía no es aceptada. ¿Ok? No es aceptada por el momento. La teoría del creacionismo aún no es aceptada y es la menos aceptada, chicos.
Tú me puedes decir, Diego, pero ¿por qué la menos está? Chicos, la biología se basa con evidencias. ¿Tú cómo pruebas que existió la teoría del creacionismo? ¿Tú cómo pruebas una fuerza divina? Es como que la panspermia se puede probar porque cae un meteorito y lo empiezan a investigar con el microscopio y ven células. O sea, es vida. Pero tú cómo puedes tratar de explicar el creacionismo por una fuerza divina? Por eso es la teoría, pregunta de examen, menos aceptada. Porque no hay alguien que lo pueda respaldar. No hay alguien que pueda decir, oye, a ver, ven ya, ven y explícale tú mismo que hiciste esto. No, no se puede. ¿Ok? Listo, entonces sigamos. Y aquí vamos a entrar a la teoría del origen químico de la vida. ¿Por qué esta última? Porque es la más importante. Fue expuesta por Oparin y Haldane y llega a ser la teoría más aceptada. ¿Ok? La teoría más aceptada. Entonces, Diego, esta teoría es la más aceptada porque capaz pudieron demostrarlo correcto. ¿Ok? Es la más aceptada porque lo pudieron demostrar. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La palabra clave que les enseñé, la atmósfera primitiva. Aquí lo tenemos, mira. Esta es la atmósfera hace muchos, 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 pero años atrás. ¿Ok? Antes era así. Teníamos rayos ultravioletas, teníamos CO2, teníamos lo que es vapor de agua, amoníaco, metano, y todo esto estaba en el ambiente. ¿Ok? Quiero que sepan, todo estaba en el ambiente. Y es por eso que aún no podía existir una persona ahí, porque una persona necesita de oxígeno para poder vivir. Con esto, metano, amoníaco, no, la persona lo respira y muere instantáneamente. Por eso, en esto estamos hablando de años muy atrás. Había rayos cósmicos, descargas eléctricas, se juntaba lo que son las explosiones volcánicas y todo esto. Toda esta comunicación, todo este, llamémoslo así como si fuera tu licuadora, lo metes todo, caía en lo que es el mar, pero obviamente aquí no se llamaba mar, sino se llamaba caldo primitivo. ¿Ok? Este caldo primitivo, en este aquí, este lugar de aquí, en el mar, era donde sucedían las reacciones importantes, porque como sabes, todo el ambiente horrible estaba para arriba y finalmente tiende a caer para abajo. Ahora, mira. Ah, listo. Ya, entonces, algo a recalcar es esta atmósfera primitiva. Diego, si me preguntaran acerca de qué contiene la atmósfera primitiva, es todo lo que te he ido mencionando. Todo esto era muy importante en su momento. ¿Por qué? Porque llegaba a caer ¿dónde? En el caldo primitivo. Ahora vamos a hacer un zoom. Llamémoslo así. Vamos a hablar dentro del caldo primitivo. Como habían tantas reacciones, como pueden visualizar aquí, primero se lograba ver lo que son monómeros, luego polímeros, protocélulas hasta una célula. Y como pueden ver, estas cositas de dónde aparecían de la misma atmósfera primitiva. Como les dije, es una combinación tremenda. Entonces, hablemos lo que se encontraba dentro. Vamos a encontrar moléculas simples, moléculas orgánicas simples. Ojito, aquí todavía nosotros no estamos hablando de vidas, ¿ok? No estamos hablando de vidas. Se formaron a partir de materias primas simples. Sencillo. Cuando yo te digo moléculas orgánicas simples, es cuando te hablo de tu mesa de madera. ¿Ok? La madera se forma a partir de la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? El árbol de donde provino tu mesa de madera. Eso es lo que se refiere. Entonces, la molécula orgánica simple vino de quién? De moléculas de carbohidrato, de moléculas de lípidos, moléculas de ácidos nucleicos, o sea, de poquito en poquito. Y es por eso que llegamos aquí, a esto. Se forman lo que son los coacervados que dieron lugar a los protobiontes. ¿Qué es esto, Diego? Mira, te lo muestro. Tenemos aquí lo que es un coacervado. Este es el caldo primitivo. En el caldo primitivo podemos encontrar lo que son proteínas, que se juntaba con el agua y finalmente me visualizaba lo que es el coacervado. Entonces, aquí te hago tu relación. Acá puse algo más. No, mira, tenemos aquí. El coacervado, lo voy a hacer más chiquito, ¿ok? El coacervado le sigue lo que es, ¿qué te indica aquí? Que me dieron lugar los protobiontes. Te voy adelantando aquí. Los protobiontes me dan origen a lo que son las células procariotas. Diego, ¿de qué le sigue a las células procariotas? ¿Alguien me puede responder qué le sigue a las células procariotas? Las células eucariotas. Perfecto, tenemos las células eucariotas. Ahora, esto es la línea que nos enseñan en ese tema del día de hoy.
Anótalo, guárdatelo. ¿Por qué? Porque de aquí ha venido varias preguntas. Pero no es que te preguntan, ¿no? ¿De quién provino la eucariota? Procariota, fácil, Diego. No, así no te preguntan. En este caso, como vamos a ver, aquí, espérense, aquí, busco esto. Listo. La pregunta que te ponen aquí es el precursor. Un ejemplo, creo que viene en este último examen, ahora que lo comenta. En este último examen, 24.2, vino acerca de lo que es lo que les voy a hablar. Miren, tenemos aquí el protobionte. El protobionte es el precursor de la célula procariota. ¿Ok? Nuevamente, el protobionte es el precursor de la célula procariota. Entonces, a ver, déjame me guío. Nuevamente, para no perderme. El protobionte llega a ser el precursor de la célula procariota, o sea, es uno antes de, ¿ok? El protobionte es uno antes de la procariota. Si yo te digo quién es el precursor de la eucariota, tú me dices procariota. Si yo te digo quién es el precursor de la célula procariota, tú me respondes protobionte. Si tú me indicas quién es el precursor del protobionte, el coacervado. Y viene una pregunta muy sencilla. Respecto a las teorías del origen químico de la vida, vamos a ver que teníamos un caldo primitivo, una atmósfera primitiva. Los mismos textos largos de siempre. ¿Quién es el precursor del protobionte? Y entre las claves estaba, ¿no? Procariota, eucariota, arqueobacteria, protobacteria, y te decía coacervado. Tú obviamente marcabas lo que es coacervado. La palabra clave, te la indico nuevamente, es protobionte, no, perdón, precursor, uno antes de. ¿Quién es uno antes del protobionte? El coacervado. ¿Quién es uno antes de la procariota? El protobionte. ¿Me pudieron entender esa parte? Sí. Confírmeme. Vale. A ver, aquí voy a molestar a alguien. Lucero, ¿me puedes indicar quién es el precursor de la célula procariota? Lucero Margarito. La procariota es el protobionte. Perfecto, muy bien. A ver, aquí, aquí. En este caso, mm, Valentina Hidalgo, ¿me puedes comentar quién es el precursor del protobionte? Valentina Hidalgo. Los coacervados. Vale, perfecto, estamos perfectos. Ahora sí podemos seguir, chicos. Entonces, con esta relación vamos a explicar, tú me puedes decir, Diego, ok, ¿y qué es el protobionte? Como pueden ver, primero salió ese, miren, fueron los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Lo que te expliqué, no sé si sigue aquí guardado, mira, el protobionte es el precursor ¿de quién? De las células procariotas. Se originó por la convergencia y conjugación de microesferas de proteínas, carbohidratos y lípidos. Lo que se mencionó, recuerden que les dije, vamos a tener complejos como cuál, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos que se van a ir juntando. Se van a ir juntando y tenemos finalmente lo que es este protobionte, que aún no se le llama célula. Por eso te dice, es uno antes de la célula procariota. Eso no, y es muy similar porque ya empieza a tener los elementos muy importantes. Digo, ¿y cuáles son los elementos para decirte que hay vida? Los elementos que te indican un índice de vida es los cuatro: carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Si tú encuentras esto en cualquier célula, en cualquier molécula, ya puedes dar índice que hay vida, porque esto es lo que lo conforma. ¿Ok? Y esto es lo que se llegó a encontrar, miren. Tenemos aquí las microesferas que les comentaba. Teníamos carbohidratos, teníamos lípidos, inclusive este protobionte tiene membrana. Es demasiado, pero demasiado antiguo, pero ya se daba índices de que había una vida. Y también aquí entra lo que es un experimento. Tú me puedes decir, Diego, ¿por qué es el más aceptado, no? Sencillo. Aquí hubieron dos autores muy importantes, Urey y Miller, que lograron simular. ¿Qué simularon, Diego? Este de aquí. Simularon lo que es la atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva lo crearon. Ok, vamos a meter en una bomba, ponemos rayos eléctricos, agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono, todo, lo vamos a combinar todo. Ok, y miren, como pueden ver aquí,
Se combina todo. También vamos a incluir lo que es el caldo de cultivo, pero saben que no es caldo. El mar. Ponemos agua enfriada y lo que nos va a dar finalmente es, aquí tenemos los compuestos orgánicos. Diego, ¿cuáles eran los compuestos orgánicos? Los que te mencioné, ¿no? Los 4 importantes. Y así lograron demostrar que esta teoría del origen químico de la vida sí es la más aceptada que dio origen a lo que es las primeras células. ¿Ok? Por eso es la más aceptada, porque hubo un experimento que lo respalda al día de hoy y este experimento me da los elementos más importantes de un indicador de tener vida o de tener la primera célula. ¿Me pudieron entender esa parte o hay algún tipo de duda? Sí, todo correcto por ahí. ¿Hay algún tipo de duda? Normal. Disculpe, ¿cuáles eran las características para que una célula se considere viva? Mira, aquí, guíate de este protobionto. Guíate lo que dice aquí, mira. Se originó por la convergencia y conjugación de microesferas. O sea, yo no te estoy hablando de que hay, por decirte así, grandes cantidades. Son mínimas. Puede ser una bolita muy pequeñita, pero esta bolita muy pequeñita, cuando se junta con lo que es, o estas microesferas, llamémoslo así como dice acá, las microesferas de proteínas, carbohidratos y lípidos, inclusive, ya este protobionto tiene una membrana que la protege, tiene ADN o ARN, va a tener invaginaciones. Son índices de que ya esta célula o es una protocélula, llamémoslo así, una antes de la célula procariota. ¿Ok? Eso sería el índice. El protobionto, tienes que tomarlo de ejemplo el protobionto, porque aquí todavía no hay célula. ¿Ok? El protobionto, les aviso, el protobionto no es célula todavía. Célula es célula procariota y célula eucariota que capaz pueden conocerlo o que ya lo iremos explicando. Pero protobionte es el antes de, es la prueba, es el modelo. Es tu dibujo en un boceto, tu dibujo en lápiz que luego lo haces bonito. Ese es el protobionte. Listo. Ahora sí. Y miren, aquí es lo mismo que les he explicado. Absolutamente lo mismo. Tenemos el protobionte, luego tenemos a las procariotas. Procariotas tenemos que estas procariotas fueron evolucionando de heterótrofas a autótrofas. Luego tenemos a las procariotas en sí y finalmente a las eucariotas. Diego, ¿por qué hay 3 tipos de procariotas? ¿Por qué? Aquí te mencionan algo importante y tienes que fijarte en esto. Anaeróbicas. Estas procariotas, estas células antiguas o viejas, se guiaban, o mejor dicho, sobrevivían a un ambiente sin oxígeno. Claro, pues, si te das cuenta, ante todo ese ambiente feo, todo ese ambiente que no hay amoníaco, metano, todo, la célula no tiene dónde respirar, no tiene ese oxígeno necesario. Conforme fueron evolucionando los años, 3.500 millones de años, hace 2.500 millones de años, y recién 2.200 millones de años, la procariota tiene lo que es aerobia, ya tiene oxígeno. Y tú sabes que lo más es la célula eucariota. Ahora vamos a hablar respecto a la teoría endosimbiótica. ¿Ok? Vamos a hablar respecto a la teoría endosimbiótica. Mira, aquí lo tenemos. Aquí vamos. Entonces, esta teoría endosimbiótica va a estar propuesta por Lynn Margules, ¿ok? No se olviden de esa parte, está propuesta por ella. ¿Qué nos va a explicar? La aparición de células eucariotas como consecuencias de incorporaciones simbióticas diferentes de diferentes bacterias de vida libre. Digo, como que un poquito complicado. Mira, aquí te explico muy sencillo. Nosotros antes teníamos lo que es una célula, una protocélula, llamémoslo así, algunos le llaman. En este caso van a encontrarlo como procariota o no, célula huésped, pero también, creo que la imagen siguiente está, bueno, no hay problema, se le llamaba como una protocélula. Entonces, mira, esta protocélula me va a dar origen a lo que es la célula procariota, ¿ok? Entonces, esta célula procariota es una célula vieja, ¿ok? Es una célula vieja, antigua, por ende, todos los componentes que tenga la procariota van a ser antiguos. ¿Qué quiero referirme con esto? Que la procariota antes se encargaba de recibir bacterias. Comía normalmente. Comía tranquilamente, una bacteria por ahí, capturaba una bacteria, me la comía, pasaba por ahí, me la comía. Pero cuando se comió una bacteria, como que lo sintió raro, ¿no? Como que algo diferente. Y esta bacteria se dio cuenta que tenía algo especial. Esta cosita especial era que la bacteria
que en este momento es aerobia, llamémoslo así, le dijo a la procariota, no me comas, así, no me comas por favor, yo tengo algo especial para darte. Porque recuerda, la procariota era la célula más, y las bacterias son chiquititas también. Entonces, le dijo, yo te puedo brindar ATP, pero tú bríndame una casa. Porque yo, obviamente, si tú estás afuera, expuesto, llamémoslo así, en la calle, necesitas protegerte. Por eso le dijo, yo te puedo brindar ATP, te puedo brindar energía, pero tú cuídame dentro de tu cuerpo, tú cuídame dentro de tu célula. Y la proca dijo, ok, vamos a experimentar contigo, vamos a experimentar. Pasaron los días, la célula entraba en desesperación porque no podía encontrar comer, tú sabes, siempre hay para comer muchas veces y hay algunas veces donde se escasea. La célula necesitaba y se dio cuenta que esos días pudo sobrevivir porque había alguien que le daba energía. Y en este caso era la bacteria aerobia. Hasta ahí vamos bien. Pasan los años, pasan los millones de años y la célula procariota va a ir evolucionando. Se evoluciona lo que es célula eucariota. ¿Y qué creen? Esta célula eucariota es lo más. Les voy adelantando. Yo en todas mis clases lo asocio así. Igual, dentro de 2 clases le daré la misma relación. La célula procariota y la célula eucariota. A mí me gusta decirle, la célula procariota es tu iPhone X, el iPhone 10. Y la célula eucariota es tu iPhone 16. ¿A qué quiero llegar con esto? Tu iPhone X es antiguo. No tiene todas las cosas nuevas que tiene tu iPhone 16. Vamos a asimilarlo ahora con lo que son las células procariotas. Las células procariotas tienen cosas muy antiguas y no va a tener lo moderno que tiene la célula eucariota. El iPhone ahora, no sé qué tantas cosas ha sacado, pongámosle, puedes tomar foto con 2 clics, ejemplos, foto con 2 clics y que el iPhone X no puede hacer. ¿Ok? Tiene huella dactilar y el iPhone X no tiene la huella dactilar. Como ven, va evolucionando para mejorar. Entonces, la célula eucariota quiere las mejores cosas. Y la mitocondria, en este caso bacteria aerobia, le echó un ojito. Le dijo, esa célula está interesante, tiene más cosas. Como que yo también puedo evolucionar, ¿no? Yo puedo mejorar. Y es así que toma el camino de abandonar a la procariota. ¿Ok? Lo abandonó y ingresó a la eucariota. Obviamente, si me voy a otro lugar, yo no me presento con mi nombre antiguo, sino que le digo, muy buenas tardes, me llamo mitocondria. Y la célula, obviamente, esta bacteria aerobia fue evolucionando y se llamó mitocondria. ¿Y qué creen? Tienes a la célula eucariota, dice, ¿tú qué me vas a brindar? Yo te brindo energía. Pero la energía que te brinda ahora ya no es la poquita que te daba en la procariota, sino es aún más. Y es así conforme fue evolucionando y la célula eucariota tuvo lo que es lo mejorcito. Y esto se le llama lo que es la teoría endosimbiótica, donde hay una evolución. Estas células eucariotas fueron agarrando, incorporando cositas que tenía la célula procariota, pero mejoradas. Y aquí puedes verlo, miren la imagen. La bacteria aerobia, que lo teníamos en su momento, cuando apareció la célula procariota, perdón, la célula eucariota, ya no se llama bacteria aerobia, sino se llama lo que es mitocondria. ¿Ok? Se llama lo que es mitocondria. Y no solamente va a suceder con lo que es la mitocondria, también sucede con lo que es los cloroplastos. Aquí te lo anoto, pregunta de examen. La teoría endosimbiótica se basa en lo que son 2 organelas, el cloroplasto y la mitocondria. Y tú me puedes decir, Diego, esta historia que me has contado, capaz puede ser llamativa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la célula procariota? Te voy dando un adelanto, chicos. La célula procariota se quedó sola. Se quedó sin esta mitocondria, que no se llama mitocondria. Entonces, alguien va a tener que suplir ese lugar. ¿Ok? Y cuando veamos el tema de bacterias, vamos a el tema de célula eucariota y procariota, vamos a ver quién suplió ese lugar, que hace lo mismo. Va a ser lo mismo que te hace la mitocondria, pero estamos hablando lo mismo, pero antiguamente. Recuerden, si en este caso la mitocondria te hace 100 ATPs al día, llamémoslo así, su reemplazo va a ser de 50. Nunca va a ser mejor que la eucariota, porque la eucariota es lo más, lo top. ¿Me entendieron hasta ahí la teoría endosimbiótica o hay algún tipo de dudas? ¿Todo está bien? Vale. Kiara me comenta que sí, que todo se encuentra bien. Rodrigo, Juan, Marcelo en ese caso, ¿tienes algún tipo de duda? Sí, disculpa, se me oye bien, ¿no? Quería usar. Disculpa un momento. Ah,
Perdón, ¿te equivocaste creo en azar o todo está bien? No, tenía una pregunta. Entonces, la teoría endosimbiótica nos dice que en un inicio digamos, la protobacteria, o sea, primitiva, se encontró con la otra bacteria y se unieron, o sea, se dieron, digamos, apoyo, y después fueron evolucionando y la bacteria la dejó por otra, digamos así, Claro, y ese se es... fue, Sí, 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 perdón. y se fue, la dejó por otra y se creó el eucariota entonces, tomando partes de la procariota. ¿Es así, no? Correcto. Sí, correcto. Claro, o sea, lo que tú has explicado es la historia que yo te he transmitido. Eso es para que te enganches, para que me puedas entender. Pero tú cómo lo vas a entender o cómo lo deberías definir así, mira. Aquí como está. ¿Qué nos explica la aparición de células eucariotas? Vale, Diego, tú me has explicado que tenemos procariotas que van a evolucionar a células eucariotas. Que también sabes que las células eucariotas evolucionadas necesitan organelas evolucionadas. ¿Y qué dice? Como consecuencia de qué? Incorporaciones simbióticas. ¿Ok? Estas incorporaciones simbióticas eran cositas que estaban al aire, que encontrabas en la célula procariota, y que fueron evolucionando. ¿Ok? Fueron evolucionando hacia la célula eucariota. Es todo lo mejorcito, por eso te dice incorporación simbiótica. ¿A qué se refiere con simbiosis? Yo te doy algo y tú me das algo. Yo te doy un beneficio y tú me das un beneficio. Lo mismo. ¿Qué le dice la célula eucariota? Vale, yo tengo lo mejor que tengo. La procariota no te va a dar lo que yo voy a tener. ¿Tú qué me brindas? Yo te brindo más ATP que le brindaba a ella. Esa es la simbiosis. Te doy algo, tú me das algo. Un ejemplo. Yo a Marcelo le doy, en este caso, llamémoslo así, mm, le doy material de biología ahorita. Ya, yo te brindo material de biología, te brindo mis resúmenes, y tú como dices un intercambio, ya, yo te doy psicología, yo te doy filosofía, yo te doy realidad nacional, cualquiera de esos. Ven, a eso se refiere simbiosis, una con otra. Eso es lo que quiero llegar también. Ahora sí, Sí, gracias, gracias. Ahora ya, está mejor. no te preocupes. Entonces, ahora vamos a ir con esto. Ya acabamos lo que son las teorías, ok, las principales. Vamos a entrar a lo que son las teorías evolutivas. Avanzamos un poquito más rápido. Aquí les presento a los tres. Tenemos el lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo. La misma ruta. Palabras claves de cada uno de ellos. Tú con lamarquismo lo vas a asociar con la ley del uso y desuso. Tú con el darwinismo lo asocias con la palabra selección natural. Tú con el neodarwinismo lo vas a asociar con la genética. Y si en caso no los conoces, aquí te brindo la imagen de cada uno de ellos. Tenemos aquí a Lamarck, tenemos aquí a lo que es a Darwin y tenemos a lo que es finalmente a Mendel. ¿Ok? Son un poquito para que los conozcas. Esas son las teorías evolutivas y vamos a verlo aquí. Primero vamos a hablar acerca del lamarquismo o también llamado transformismo. Ojito que así ha venido en preguntas de examen también por ahí. Anótenlo si no lo tenían. ¿Qué nos comentan? O en este caso, aquí vamos a tener a Lamarck como el principal autor, ¿ok? Lamarck se tiene como el principal autor. Déjame lo escribo aquí. Tenemos a Lamarck como el principal autor de esta teoría, donde nos va a dar índices de cómo fue evolucionando las especies, ¿ok? ¿Cómo ocurrió esta evolución? Y él tiene tres principios, ¿ok? Aquí va a tener lo que son tres principios. Va a tener tres principios. Aquí te presento el primero. La tendencia a la complejidad. ¿Qué te decía él en sus obras? Él te mencionaba que haya un aumento de complejidad al comparar las especies primigenias con las actuales. Digo, como que está rarito. Mientras hay más evolución, aumenta la complejidad, lo que te expliqué en un momento. Antes éramos Homo erectus, ahora que somos Homo sapiens. Nosotros hemos ido evolucionando, tenemos una tendencia hacia la complejidad. No somos igual de complejos como éramos como los Homo erectus. Eso es lo que quiere llegar. Y eso es lo que él también veía con las especies de afuera. ¿Qué más? ¿Cuál es su segunda teoría? La más importante, la ley del uso y desuso. ¿Qué te comentaba? Aquí mi puntero, debido al cambio de condiciones ambientales, los seres vivos desarrollan caracteres que les ayudaban a vivir mejor. En pocas palabras, se adaptan al medio. Y aquí tenemos el ejemplo clásico. A ver, no sé si acá aparece. Aquí, miren.
Aquí tenemos el ejemplo clásico, en este caso, de las jirafas. Un ejemplo, ¿ok? A mí me gusta dar muchos ejemplos que ustedes también vuelen, que se pongan a pensar. Las jirafas, en este caso, teníamos que antes habían los árboles pequeños, llamémoslo así. Por eso las jirafas tenían su cuello pequeñito, ¿ok? Tenían su cuello pequeñito, pero también tenían manos, pongámosles, tenían manitos. Fue evolucionando, pasaron los años, las plantas, o en este caso los árboles, fueron creciendo a la mitad. Más grande, un árbol mediano. A las jirafas de cuello pequeñito se les dificultaba, entonces, ¿qué intentaban? Cada vez se estiraban más su cuello. Su reto diario era estirar su cuello. Así no puedas tratar de estirar para poder llegar a una hoja y sobrevivir. ¿Qué más? Pasó, siguió evolucionando, pasaron los años y tenemos que el árbol ya es súper grande. La misma relación. La jirafa se preocupó más por su cuello. Dijo, no, yo no puedo quedarme sin comer. Siguió aumentando su cuello, siguió estirándose lo más que podría. Y esta, o mejor dicho, por enfocarse tanto en su cuello, nunca tuvo uso de sus manitos. ¿Ok? Nunca usó sus manos para nada. Entonces, ¿qué cosa quiere llegar la ley del uso y desuso? Que la persona, bueno, en este caso la persona no, la especie tiene que adaptarse al medio donde se encuentra. Como a la jirafa no le interesan las manos porque no sabe cómo utilizarlas, no tiene un uso en sí, no lo va a dejar de lado y tiene que adaptarse a tratar de llegar al árbol más grande. Entonces, conforme tú usas más un órgano, vas a desusar otro, vas a dejar de lado otro. Por eso que al día de hoy las jirafas no tienen manitos, porque nunca las necesitaron. Y te puedo poner ejemplos más sencillos. Mira aquí, ¿dónde? Tenemos que el kiwi, en este caso, antes tenía alitas. El kiwi tenía sus alas, pero ¿qué pasó? Nunca las utilizaba. Como nunca le dio orden, nunca intentó volar, se le fue desapareciendo conforme pasa el tiempo. Lo mismo aquí, mira. A ver, aquí tenemos otro. En este caso, el uso de los cuernos provocaría su mayor desarrollo. Obviamente, tú usas más un órgano, se va a desarrollar más. Las jirafas utilizaban más el órgano, que en este caso es el cuello, evolucionaba, crecía más. Eso es lo que quiero llegar con la ley del uso y desuso. Chicos, mejor dicho, la pregunta clave de todos los ciclos que siempre viene. La ley del uso y desuso se da porque los seres vivos desarrollan caracteres que les ayudan a vivir mejor. Recuerda, tú utilizas más un órgano para un beneficio, porque te tienes que adaptar en ese ambiente. Por ende, si tú tenías otro órgano que utilizabas antes, ya no te sirve, porque tú te tienes que adaptar. Y de esta adaptación, tú sabes, porque ya han visto la clase, que viene Darwin el siguiente. ¿Ven cómo se van relacionando de poquito en poquito? Solo es un brote. Es como si la plantita estaría creciendo de esta adaptación. El tercer principio que tienen es la herencia de los caracteres adquiridos. Los nuevos caracteres se transmitían a los descendientes apareciendo especies nuevas. ¿A qué se refiere esto? Y aquí tenemos, mira. Llegó el momento donde solo existían árboles grandes. Solo había eso, árboles grandes netamente. ¿Qué pasaba? Las jirafas de cuello chiquitos tristemente morían. Las jirafas de cuello medio también morían. ¿Por qué morían? Porque no podían alimentarse. No había árboles pequeños, habían árboles súper grandes que solamente aquellos que lograron forzar este uso lo tuvieron. Y aquí tenemos las jirafas grandes. Entonces, como toda especie, se van a reproducir. ¿Qué vio Lamarck en su momento? Lamarck vio que una jirafa grande, cuando interactuaba con otra jirafa grande, tenía a su hijito, pasó el tiempo y veía que era de su misma forma. Pero él también logró ver que una jirafa chiquita con otra jirafa chiquita interactuaban y sus hijos, en este caso, su jirafa, era también chiquita. Pero ojo, él solamente decía, ok, ¿qué puede decir? Jirafa grande más jirafa grande es igual a otra jirafa grande. Esa es herencia de caracteres adquiridos, que sus caracteres que tenía la jirafa grande se van a transmitir hacia los hijos. ¿Por qué te digo o por qué hago énfasis en esto? Porque él no veía o él no le importaba. ¿Por qué será, no? Él no hizo. ¿Y por qué le crece? ¿Por qué no investiga un poquito más? Capaz hay un alelo, capaz hay un gen, capaz habrá algo por dentro. No, él solo le interesó. Él dijo en ese momento lo que veo. Yo veo jirafa grande, hijito grande. Recuerden que hay un autor. Yo voy a hacer como que aún no saben la clase. Por eso quiero engancharlos.
hay un autor que te habla específicamente de este gen o te habla acerca de la genética. Como te indico, Lamarck no te habla, él solo te dice lo que ve. No le interesó buscar más adentro porque jirafa, más jirafa, jirafa grande. Luego tenemos al darwinismo. Aquí vamos a encontrar al famoso Darwin, ¿ok? Al famoso Darwin. Él es el papá de todos. Si tú quieres recordar a alguien en lo que es las especies, las teorías, tienes que recordar sí o sí a Darwin. En su obra, El origen de las especies, que en su momento fue pregunta de examen, ¿ok? Sobre el origen de las especies, te va a hablar acerca de lo que te decía Lamarck. Pero obviamente, si yo te digo que es el papá de todo, es porque supo establecer bien las reglas. Lamarck es conocido por su ley de uso y desuso, porque está en lo cierto, chicos. ¿Ok? Eso está en lo cierto, es lo más destacable de él. Pero Darwin también te va a establecer tres principios. Él te dice elevada capacidad reproductiva entre las especies, existe variabilidad dentro de las especies y una selección natural. Ahora, voy a tratar de explicártelo de esta manera. Mira aquí. Voy a hacer un ejemplo donde va a abarcar todos. Mucha atención. ¿Te pierdes? No me entiendes los tres principios. Tenemos una especie A y tenemos una especie B. ¿Ok? Ya. Ellos dos van a interactuar. Quiero decirles, aclarar, porque ya me ha pasado con ciclos anteriores. Esto es un ejemplo. Esto no dijo Darwin. Es un ejemplo que yo le he tratado de crear para que me puedan entender. ¿Ok? Es ficticio, le estoy avisando. Entonces, este, este gen, o mejor dicho, esta especie A puede volar, tiene la característica que vuela, y él tiene la característica de que es terrestre. ¿Ok? Entonces, ambas especies se juntan. ¿Qué era normal o qué es normal en realidad en las especies, chicos? Lo normal no es que tengan uno o dos hijos. Lo normal en los animales, en este caso, es que tengan alrededor de 50, 60. Un ejemplo, la cucaracha. La cucaracha no te tiene dos, te da algo de 100, 200, 300 crías. Lo mismo aquí, pero solo te voy a poner 100 de ejemplo. Ellos dos se juntaron y tuvieron 98 hijos por acá que tenían la característica, llamémosla así, de volar, pero hubieron dos especiales. ¿Por qué dos especiales? Mira, hubieron dos que tuvieron esta característica. Uno, llamémosle X, nació con la característica que podía volar y estar en tierra, y Y nació con la característica de que podía volar y estar en tierra también. Suceso trágico, chicos. Hay tormentas, todo, rayos, todo, cae piedras, todo por el cielo, cae todo. Ellos que vuelan tienden a morir. ¿Quiénes sobreviven entonces? Sobreviven los que tienen la capacidad de estar en vía terrestre. Están por tierra, escabullen por abajo y se esconden. Entonces, ellos lograron sobrevivir. Y aquí es donde voy explicándote las dos primeras teorías. La primera teoría, ¿qué te indica? Que las especies tienen una alta capacidad reproductiva. Y aquí lo ves, tuvimos 100 hijos, pero teníamos 98 que solamente volaban y dos que nacieron especial con ambos genes, llamémoslo así, con ambas características. Y estos dos pudieron sobrevivir ante alguna adversidad. Como tienen estas características, es que existe la variabilidad. Como vieron, ellos dos se juntaron y no necesariamente todos tienen la misma característica. No, vieron que estos 98 solo pudieron volar, pero la variabilidad existe siempre en los más fuertes. ¿A qué te refieres en los más fuertes, Diego? Y con esto te puedo ir explicando. Ellos dos pudieron sobrevivir ante un ambiente, se pudieron adaptar. Entonces, vámonos con esta última teoría, la selección natural. Los individuos menos adaptados, ¿quiénes fueron los menos adaptados? Ellos de aquí, al medio ambiente, tienen menos probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Chicos, ¿y es lo que pasó? No, se murieron. Solo sobreviven los más aptos. ¿Quiénes sobrevivieron? Aquellos que tienen variabilidad, o sea, que tienen la capacidad de volar y de ser terrestre, transmitiendo sus rasgos hereditarios a las siguientes generaciones, y esto se llama selección natural. En pocas palabras, selección natural, ¿qué te explica? Que solamente sobrevive el animal, la especie
más apta, aquella que se adapta a los ambientes. ¿Ok? Si aún no me entendiste, te pongo uno más aquí, mira. Tú sabes que ellos saben volar terrestre, volar terrestre. Ahora, él nació con una capacidad de también ser acuático. Ellos dos se van a dar la misma. Ok, Diego, me vas a explicar los principios. Tengo aquí el principio de elevada capacidad reproductiva. No, la misma interacción, ¿vale, Diego? 98 tiene la capacidad de volar, ser terrestre, pero dos nacieron especiales. Estos dos, X y Y, volar, ser terrestre, y ambos saben lo que es acuático. Ambos saben nadar. Pongamos un caso súper trágico ya. Ay, cae rayos eléctricos, piedra, todo lo que quieras. Pero la Tierra se empieza a hundir. Imaginación, la Tierra se empieza a hundir. No puede una especie estar en la Tierra. ¿Qué te queda? El acuático. Ellos no sobreviven, no se adaptaron al medio. ¿Por qué? Porque no tienen la variabilidad que sí tienen estos dos. Entonces, ellos mediante el agua se pudieron proteger. En pocas palabras, ellos tienen lo que es la selección natural. Fueron los más fuertes y los más aptos. Con ese ejemplo, ¿me pudieron entender esta parte? ¿Todo claro? Ahí es donde trato de agrupar los tres principios de Darwin con ese ejemplo. Como pueden ver, en el ejemplo te mencioné alta reproducción, te mencioné la variabilidad entre especies y también te dije que estos, los que tienen variabilidad, son los que sobreviven, en pocas palabras. ¿Se entendió? ¿Me pueden reaccionar o hay algún tipo de duda en esa parte? Vale, Ivonne Rodrigo me comenta que todo está bien. Por lo demás, a ver, voy a preguntar. Agarro alguno por ahí. Marlene también me encuentra que está bien. Perfecto. Angeline también. Y aquí es donde explican, miren, según Darwin, en las poblaciones, lo mismo, miren. Lo que les expliqué, el ejemplo, llamémoslo así, imaginario, vamos a trasladarlo al ejemplo de las jirafas. Según Darwin, en las poblaciones de jirafas existía cierta variabilidad. ¿La variabilidad a qué se refiere? Unos cuellos bajitos, otros cuellos altos. Unas tenían el cuello más largo que otras. Los individuos de cuello más largos estarían mejor adaptados y dejarían más descendientes. Con el tiempo habría más jirafas con el cuello largo. ¿Por qué? Porque las del cuello corto no pueden alimentarse. Si no se alimenta, mueren lo mismo, llegan a morir. Y obviamente, ¿quiénes quedan? Jirafas grandes, jirafa grande con jirafa grande, ¿qué te da? Jirafa grande. La misma de ley, en este caso, que sugirió la marca. Ahora, el neodarwinismo. Diego, veo el nombre de Darwin, por eso es el papá de todo. Como sus teorías o sus principios de Darwin tuvieron tanta relevancia y en verdad se asocia, porque esta teoría de Darwin lo pueden ver también en economía, donde se trata de explicar. El neodarwinismo es una conjugación de muchas teorías, pero la más importante es Darwin. Miren aquí. Tenemos teorías en este caso, bueno, no puse, teníamos teorías aquí como Fisher, Dochensky, y hay uno importante que es acerca de la genética. ¿Ok? Aquí recién se introduce la genética y aparece otro amigo, Mendel. Entonces, el neodarwinismo se caracteriza por esta nueva, ah, esta nueva introducción, este nuevo ítem que logra entrar, la genética. Recuerdan que les comenté, Lamarck que dijo, jirafa grande es igual a hijito jirafa grande. Yo no voy a entrar más a la onda. Pero Mendel dijo, no, aquí hay que investigar. ¿Por qué un perrito blanco con un perrito marroncito me va a salir un perrito con color caramelo? ¿Por qué el papá que tiene ojos celestes y la mamá que tiene ojos celestes, el hijo también me da ojos celestes? ¿Por qué? A él le interesó eso. Él con sus teorías en este caso, o con la importancia de lo que él lo trata de explicar con alverjitas. No sé si en biología lo habrán escuchado. Alverjitas de color verde, lo que son dominantes, los genes recesivos, lo que son color amarillito, y obviamente los dominantes nacen. Y esto se logra apreciar, chicos, la genética en ustedes, en nosotros. ¿Cómo? Si sus padres son altos, es muy probable que ustedes sean altos. Capaz, si tu papá es alto y tu mamá es bajita, capaz es más probable, o si su gen, el gen dominante era de la altura, lo tiene tu papá, tú vas a nacer alto. Pero si el gen dominante de ser, en este caso, pequeñito, lo tiene tu mamá, obviamente tú vas a nacer pequeñito también.
¿Ok? Eso es lo que te trata de explicar lo que es Mendel. Listo. Aquí. Ahora aquí es donde yo quiero, como última parte, es que me participen. Sobre las primeras teorías, ¿me pueden mencionar? Quiero escucharlos. Lo que hemos visto al inicio. Mencióname, ¿qué teorías hemos visto? Creacionismo, Vale, generación todos, espontánea. todos. Vale, sigamos, sigan nomás. Creacionismo, Generación espontánea. generación espontánea, Panspermia, Panspermia. panspermia, Química. La matriz inerte. Origen de la matriz inerte. origen Ya. Origen químico, químico. y ahí del origen químico de la vida. Vamos a separarlo un poquito más, ¿ya? También la endosimbiótica. Vale. Creacionismo, teníamos a lo que es la panspermia, teníamos también a lo que es la generación espontánea y también teníamos al origen químico de la vida. ¿Ok? Lluvia de ideas. ¿Qué se caracteriza o creacionismo? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué fue? Inmovilismo de especies. Vale, perfecto, con eso me basta. Inmovilismo. Panspermia, ¿qué es lo que recuerdan? sistema solar, Esporas. Sistema solar, esporas. Perfecto, así vamos bien. Generación espontánea, ¿qué recuerdan ustedes? materia inerte, Materia inerte, perfecto, así vamos bien. ¿Quién se encargó de refutarlo? Reddy. Francesco Reddy. Sí. Perfecto, vamos a ver. Spallanzani, ¿Quién fue el seguidor de Reddy? Lázaro Spallanzani, Spallanzani, perfecto. ¿Con quién fue el versus de Spallanzani? Luis No, ¿qué? No sé, pero empieza con N. Nidma, empieza con N, escuché por ahí, no sé qué eran vivos. Nidma. Nidma, ok. ¿Y por qué se pelearon? ¿Cuál era la disputa inicial? ¿Por qué era el versus? ¿Por una chica? ¿Por comida? ¿Por qué peleaban? Microorganismos en un caldo. fue un experimento que ambos hicieron. No sé, pero ¿cuál es la base inicial? ¿De dónde nace la base inicial? ¿Cuál es la duda? ¿Qué es el título, mejor dicho, que les presenté? Que la vida Caldo de cultivo. Caldo de Caldo cultivo de era. cultivo. La pelea es por el caldo de cultivo. Recuerda, ¿dónde sucede todo en el caldo? Donde sucede todo es en el caldo de cultivo. Ahí recién encontramos lo que son los microorganismos, ¿no? Y por último, si yo les menciono, ¿cuál es la teoría menos aceptada? Creacionismo. la creación, Creacionismo. Perfecto, creacionismo. ¿Cuál es la teoría más aceptada? Origen origen químico de químico, la vida. Ya, lluvia de ideas del origen químico de la vida. mm, Se formó por el La, océano. la propuso Oparin y Halden. O Parini Haldane. Alguien me mencionó, se formó en el océano. Yo les hago esa pregunta. ¿Se llamaba océano en ese momento? no, Caldo caldo, No. Sopo periódico. Si lo tiene sobre, está bien, perfecto, también. Es otro tipo de nombre. ¿Qué más? mm, Otra lluvia. ¿Quiénes fueron o por qué se aceptó? ¿Quién me dice por qué se aceptó? ¿O por qué es la más porque El aceptada? experimento de Urey y se logró Miller demostrar, llegaron a demostrar con el experimento de ¿Cómo se llama el Urey y experimento? Miller. Perfecto, Urey el y nombre Miller. no me interesa. Urey y Miller. Muy bien. ¿Quién es el precursor de mm, protobionte? conservado. Conservado. ¿Quién es el precursor de la eucariota? Procariota. Procariota. Bien, perfecto, ahí lo tengo. Aquí me aparece su nombre de todos los que participan, por si acaso. Vale. Ahora, por último, ¿se pueden ir otra imagen más aquí? Perfecto. Ahí parte de negro, ¿no? Ya, sobre las últimas teorías evolutivas. Menciónenme. lamarquismo, Anarquismo, darwinismo y neodarwinismo. Darwinismo y neodarwinismo. Ya. A ver, a ver. Acá me aparecen todos los que participan. A ver, ¿a quién molestamos en esta vez? Marleni, ¿me puedes comentar, o si se pronuncia así tu nombre, cuál es la característica del lamarquismo? Lo que lo destaca.
¿Qué principio? La ley del uso y desuso. Mm, Marlene ¿escuchó un hombre me pareció? Ok, yo también espero que Marlene lo haya pensado, haya dicho lo mismo en su cabecita y no haya prendido el micro. Mencióname ahora sí para todos, mencióname, digan los principios nada más. Ley de uso y desuso. Ley de uso y desuso, Complejidad. tendencia a la complejidad complejidad, y herencia de correcto, los Herencia de caracteres. los caracteres adquiridos. herencia de los caracteres adquiridos. Como una recomendación conforme estudiante. Yo sé que va a ser difícil aprenderse todo el texto, pero con una palabra clave de cada principio lo pueden recordar. Darwinismo, palabras claves, o Selección natural. principios. Selección. Selección Selección natural, natural, Selección natural. Elevada capacidad de mucha reproducción. variabilidad. alta Variabilidad. capacidad, alta capacidad y variabilidad, ¿no? Y mucha variabilidad. Y el neodarwinismo, ¿quién lo caracteriza específicamente? ¿Por qué? ¿Quién? La Mendel. 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 Mendel con la genética. ¿Ven? Ya están ya. Ustedes pueden enseñar esta clase si quieren. A ver, aquí estoy yo. Entonces ahora sí seguimos. Muy bien, después de haber dado este break, mejor dicho, este repasito. Tenemos la clasificación de los seres vivos. Mira, acá les presento a un compañero, se llama Carlos Linneo. Él estableció, ¿ok? Él propuso esta clasificación que más que todo lo podemos ver, o bueno, en este caso yo lo solía ver bastante en lo que son las plantas, ¿ok? Pero aquí nos toma el ejemplo con lo que son nosotros, los Homo sapiens. Mira, vamos a tener la clasificación mediante dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie. Hizo, o mejor dicho, la clasificación de los seres vivos lo hizo de esta manera. Conforme fue evolucionando las cosas, aquí va a aparecer Carl Gus. Y él ya no te habla de clasificación en sí, no te habla de reinos, dominios, sino él te va a hablar acerca, no, mejor dicho, no te va a hablar de, como te mencionaba, Linneo, sino te habla acerca de los dominios. ¿Ok? Digo, ¿y qué dominios? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucariota. Ahora, hay algo que quiero y que se vayan acostumbrando por ahora. Bacteria es lo mismo que decirte procariota. ¿Ok? Por si acaso, si por si acaso ahí su docente le dice, ¿no? Las eucariotas y las bacterias. Le está haciendo énfasis las eucariotas y las procariotas. Por si acaso, ¿ok? A eso le hace referencia para que se vayan acostumbrando. Estas son las referencias. Las referencias salieron del libro CARP, que es su libro base. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. A ver, aquí voy a dejar de compartir un minuto. Y vamos a pasar con lo que es el post-test. Ok, pasamos con lo que es el post-test. Entonces, a ver aquí, déjenme ver. Les habilito el post. Lo voy a mandar en el grupo para que lo puedan responder. Espera, voy a ponerle primero tiempo. Ok, aquí está. Así. Y pueden ir respondiendo conforme hemos avanzado la clase el día de hoy. Ok, ahí les mando lo que es el post-test, chicos. Ok. Les doy unos, ¿cómo estamos acá? Les doy unos 2 minutitos y lo resolvemos. ¿Ok?
Aquí estoy viendo sus respuestas. Terminen de responder, chicos, para poder resolver lo que es su post-test para poder finalizar. Vale, ahí me comenta, Valentina, ¿alzas tu manito? ¿Tienes algún tipo de duda? Sí, una pregunta. Lo que pasa es que quería saber si había alguna forma de que pueda volver a ver el video de la clase de hoy día, donde podría estar guardado algo. Claro, las clases en realidad se suben en el canal de asesorías, que seguramente serán 3, 4 días que se suban. Es respecto a lo que me dio coordinación, ¿ok? O sea, se van Pero a la subir en que... un canal de YouTube. Sí, todo va a estar así, no te preocupes, todo va a estar en YouTube, todas las clases se van a encontrar grabadas ahí. Ah, ok, gracias. Ya, no te preocupes. A ver, chicos, estoy viendo sus respuestas, sus preguntas. Tengo en sala 23 y ya está bien, creo. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a resolver lo que es el post-test, ¿ok, chicos? Que veo que la mayoría lo respondió correctamente. Aquí presento. Listo. ¿Me pueden confirmar si se ve, por favor? Sí, correcto. Mireia, correcto. Muchas gracias. Ahora sí, mire, primera pregunta. Precursores evolutivos de las primeras células eucariotas. Teníamos procariotas, no. ¿Cuál es la línea? ¿Lo saben? Coacervados, protobiontes, procariota y eucariota. ¿Quién está uno antes de la procariota? Obviamente el protobionte, ¿no? Por ende, la clase llegaría a ser protobionte. Adaptación de un órgano depende del uso y desuso. Ya pues chicos, pregunta regalada, pregunta de examen inclusive, que ha venido muchas veces. ¿Quién se encarga de lo que es la ley del uso y desuso? Mi amiguito, mi amiguito Lamarck, ¿no? Mi amiguito Lamarck. Darwin es más relacionado con lo que escuchen, a adaptación, selección natural. Creacionismo, nada que ver. Wallace, peor. Teoría endosimbiótica fue propuesta por Lamarck, no tiene nada que ver con la teoría endosimbiótica, Darwin menos, y Lynn Margulis es la autora principal. Médico italiano que refutó la teoría de la generación espontánea. Diego, pero es médico italiano, tú ni siquiera me has dicho la nacionalidad, pero eso no te interesa. Tú sabes quiénes refutaron, ¿no? Tú puedes decir, Diego, pero dos refutaron. Reddy y tenemos otro que es Spallanzani, pero no te van a confundir en los exámenes. Te van a poner uno de los dos. Y el principal de todo recuerda, porque tú sabes que Spallanzani aprendió de Reddy por esa parte. Así que tú, ¿a quién vas a poner? A papá, ¿no? En este caso es Francesco Reddy. Y por último, respecto a la teoría evolutiva de Lamarck, indícame los tres principios. Diego, un poquito complejo, no creo que venga así. Para que no te sorprendas, ya fue pregunta de examen en su momento. No te voy a decir de Lamarck, pero pudo haber sido de otro que tú conoces. Así que las preguntas, a estudiarlas muy bien, ¿ok? Tendencias a la complejidad, sí. Variabilidad. ¿Alguien me puede decir quién hablaba acerca de variabilidad? Darwin. Perfecto, Darwin. La ley del uso y desuso se descarta. La ley del uso y desuso, capacidad reproductiva, ¿a quién le pertenece, chicos? Darwin. Perfecto. Se descarta. Elevada capacidad, ya, se descarta, ¿no? Herencia de los caracteres adquiridos, tendencias a la complejidad y ley del uso y desuso. No está en orden, pero no hay ningún tipo de problema porque se explica lo que son sus tres principios iniciales. ¿Ok?
Entonces, con eso estamos aquí